Hola, buenas tardes. Mi nombre es Stephanie González y en esta ocasión estaremos abordando algunos temas acerca de la psicopatología, los cuales son la perseveración, la pérdida de la meta, la ecolalia. También estaremos explorando la habla afectada y la autorreferencia. Cada uno de estos temas ofrece una perspectiva única sobre cómo se manifiesta y afectan los trastornos mentales. ¿Qué es la perseveración? Esta se refiere a la tendencia a repetir involuntariamente palabras, frases o acciones, a pesar de que ya no sean adecuadas en el contexto actual. Es un fenómeno observado en diversas condiciones neurológicas o psiquiátricas, donde el individuo muestra una rigidez mental y dificultad para adaptarse a nuevas situaciones. Aspectos claves de la perseveración es una alteración en la capacidad de cambiar de una tarea o respuesta a otra. Los tipos de perseveración está la perseveración verbal, que es repetir una frase, por ejemplo, una persona puede seguir diciendo hola, ¿cómo estás? Repetidamente, incluso cuando la conversación ha cambiado de tema. La perseveración motora es la repetición de movimientos o acciones. Por ejemplo, una persona puede seguir realizando un gesto repetitivo como golpear la mesa a pesar de que ya no sea necesario. La causa de la perseveración, suele asociarse con las lesiones cerebrales, especialmente en el lóbulo frontal, y con trastornos como la esquizofrenia o el daño cerebral traumático. También puede aparecer en personas con demencia o con trastornos neurocognitivos. Un ejemplo clínico es un paciente con daño frontal podría estar realizando una tarea de clasificación de objetos. A pesar de haber completado una categoría, sigue clasificando los objetos en esa misma categoría, aunque se le indique que debe cambiar de criterio. ¿Qué es la pérdida de meta? ¿A qué se refiere este término? Bueno, se refiere a la incapacidad de mantener el objetivo o propósito en la mente al realizar una tarea. Es un fenómeno donde la persona pierde la visión general de la meta que estaba tratando de llegar, lo que puede llevar a una ejecución desorganizada y a la dificultad para completar tareas de manera efectiva. Esto ocurre cuando un individuo se desvía del objetivo principal. Esto es la falta de foco o la dificultad para mantener la orientación mientras se realiza una tarea. Esto puede llevar a errores de la repetición, o sea, repetir pasos innecesarios o la incapacidad para cumplir tareas. La causa de esta generalmente se asocia con disfunciones en el lóbulo frontal del cerebro. Es crucial para el control ejecutivo y la planificación. También puede ocurrir en trastornos neurológicos como la demencia, la esquizofrenia o el daño cerebral traumático. Un ejemplo clínico de esto es imaginar a una persona que está preparando una comida llevándosele una receta. A medida que va avanzando, esta persona empieza a distraerse y hacer cosas que no son de la receta, como por ejemplo llamadas telefónicas, ver la televisión. Y esto hace que se le olviden los pasos cruciales de la receta, como ajustar la temperatura del horno, y esto va a traer como resultado que el plato no quede como se esperaba realmente. La relevancia clínica de la pérdida de meta puede afectar significativamente la capacidad de una persona para realizar tareas complejas que requieran planificación y organización. En contexto clínico, esto puede manifestarse en problemas con la vida diaria, como el trabajo o en la gestión del hogar. La intervención de esta puede ser comprender la pérdida de meta, es vital para diseñar estrategias de intervención que ayuden a las personas a mejorar su capacidad para mantener el enfoque en sus objetivos y completar tareas de manera efectiva. ¿Qué es la ecolalia? Es un trastorno del lenguaje en el cual el individuo repite de manera involuntaria palabras o frases escuchadas previamente, en lugar de generar respuestas nuevas y originales.
Esta repetición puede ser inmediata, repetición instantánea de lo que se acaba de escuchar, y la diferida, que es la repetición de frases escuchadas en el pasado. Esta se caracteriza por la repetición automática de palabras o frases escuchadas. No se trata de una repetición consciente, sino de un comportamiento involuntario donde el individuo tiene dificultades para generar respuestas comunicativas propias. Sus tipos son la ecolalia inmediata, que es la repetición, que ocurre poco después de escuchar la palabra o la frase. Por ejemplo, si una persona dice ¿cómo estás? Y la persona repite ¿cómo estás? En lugar de responder directamente. Está la ecolalia diferida, que es la repetición que se da después de haber escuchado las palabras. Por ejemplo, una persona podía repetir una frase de una película que vio hace semanas o en un contexto no relacionado. Las causas de esta es común en trastornos del espectro autista, trastornos del desarrollo del lenguaje y en algunos casos de daño cerebral. También puede observarse en personas con esquizofrenia y en trastornos neurocognitivos. Un ejemplo clínico de eso es un niño con autismo que podría escuchar repetitivamente la frase "es hora de cenar", y luego cuando se le pregunta qué quiere hacer después de cenar, podría responder con "es hora de cenar", en un lugar de ofrecer una respuesta original sobre sus planes. La relevancia clínica: la ecolalia puede afectar la comunicación afectiva, la integración social, ya que el individuo puede tener dificultades para practicar en conversaciones de bajo sin una razón aparente, lo que puede dificultar la comunicación clara y efectiva. ¿Qué es el habla afectada? Esto se refiere a un patrón anormal en el habla que está influenciado por el estado emocional del individuo, resultando en una forma de comunicación que no refleja adecuadamente el contenido emocional o intencional del mensaje. Este fenómeno puede incluir cambios en el tono de voz, la prosodía y la articulación de la voz, que afecta la claridad y la expresión del mensaje. El habla afectada implica alteraciones en el modo del habla que refleja estados emocionales o trastornos psicológicos, afectando la manera que se transmite y se recibe el mensaje. Las alteraciones pueden manifestarse en el tono de voz, en el ritmo en el que habla la persona y en la fluidez y la capacidad vocal. Están los tipos de habla afectada. En este está el habla monotónica, que es un tono de voz plano y sin variación emocional, que puede reflejar depresión o apatía. Por ejemplo, una persona que habla de manera monótona sobre eventos importantes sin mostrar ningún tipo de emoción. Está el habla excesivamente melodiosa, que es un tono de voz exageradamente melodioso o dramático, que puede ser caracterizado de ciertos trastornos maníacos. Por ejemplo, alguien que usa un tono de voz melódico para hablar de temas triviales, reflejando un estado de euforia o excitación. El habla entrecortada es las interrupciones frecuentes en el discurso debido a ansiedad o a pensamientos intrusivos. Por ejemplo, una persona que habla con una pausa larga y repetidas mientras intenta expresar sus pensamientos o debido a nervios o estrés. La causa de esto es del habla afectada. Puede estar asociada con diversos trastornos mentales y neurológicos, como la esquizofrenia, trastornos efectivos como depresión o manía, y trastornos de ansiedad. También puede reflejarse problemas en la regulación emocional y en el control del discurso. Un ejemplo clínico de eso es un paciente con esquizofrenia
podría presentar un habla afectada con un tono de voz que varía erráticamente entre muy elevado y muy bajo. Ayudan al individuo a ajustar su percepción y mejorar el funcionamiento social. La intervención puede ser el tratamiento. El tratamiento puede incluir terapia cognitivo-conductual para ayudar al individuo a identificar y a desafiar creencias autorreferenciales y para desarrollar una percepción más equilibrada y realista de la situación. ¿Qué es la autorreferencia? Esta se refiere a un fenómeno en el que las personas hacen comentarios o interpretan situaciones en términos de cómo afectan o se relacionan con ella misma, a menudo de manera excesiva o inapropiada. En otras palabras, el individuo tiene la forma de conectar las cosas que se dicen a su alrededor con su experiencia propia o con su identidad, a veces de manera que no tiene una base objetiva. La autorreferencia es la tendencia a interpretar, reaccionar a eventos o informaciones de manera que se relacionan de forma exagerada o inapropiada con uno mismo. Esto puede llevar a una visión distorsionada de la realidad, donde todo parece tener una conexión personal. La causa de esta puede ser un síntoma de diversos trastornos mentales como la esquizofrenia, el trastorno delirante y algunos trastornos de la personalidad. También puede aparecer en personas con alta ansiedad o en estado depresivo, donde la autoobservación aumenta. Un ejemplo clínico de esta es una persona en una reunión escucha a alguien hablando acerca de la política y aunque el tema es general, ella cree que todos están hablando sobre sus decisiones políticas o personales y que están criticando su punto de vista, aunque este no sea el caso. También otro ejemplo es un paciente con esquizofrenia puede interpretar una conversación que se está teniendo en un lugar, en la calle o en cualquier otro entorno. Y esta persona cree que está dirigida específicamente a él, pensando que los transeúntes están hablando de su vida y de sus acciones. La relevancia clínica de esta es la autorreferencia. Puede afectar la capacidad del individuo para interpretar la realidad de manera objetiva y participar de manera afectiva en la vida diaria. La intervención, el tratamiento puede incluir terapia cognitiva conductual para ayudar al individuo a identificar y desafiar creencias autorreferenciales y para desarrollar una percepción más equilibrada y realista a las situaciones. En conclusión, debemos de saber que todos estos conceptos son fenómenos claves en el estudio de los trastornos mentales y neurológicos. Cada uno de estos aspectos ofrece una perspectiva única sobre cómo los trastornos afectan la comunicación y la cognición. Muchas gracias.